En el corazón de un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes y campos de agave, el sol nacía con una calidez que pintaba de oro cada rincón del mercado local. Era un martes cualquiera, pero el destino ya había comenzado a tejer sus hilos invisibles con una precisión dramática. Entre los puestos improvisados de madera, el aroma de frutas maduras llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las señoras que regateaban, los niños corriendo entre los pasillos y los perros callejeros buscando sobras bajo las mesas. Allí, justo en el centro del bullicio, estaba Valentina, con su cabello rojo fuego recogido en una trenza que caía sobre su espalda, y sus ojos azules como el cielo limpio después de una tormenta, brillaba como una presencia mágica entre la multitud. Vestía un vestido sencillo de algodón blanco con flores bordadas a mano, y su sonrisa era como un amanecer para todos los que la miraban. Extendía con ternura pedazos de mango en una bandeja de madera, ofreciendo a los transeúntes no solo fruta, sino pedacitos de esperanza. Los hombres del pueblo la admiraban desde la distancia, sabiendo que su belleza era tan honesta que dolía, y las mujeres la querían como una hermana, porque su dulzura no conocía envidia. Nadie sabía por qué su madre la había abandonado siendo apenas una niña, ni por qué su padre, don Laureano, jamás hablaba del pasado. Solo sabían que Valentina, aun con las ausencias, había crecido con un corazón lleno de luz. A kilómetros de ahí, envuelto en el frío del aire acondicionado de un lujoso coche negro con vidrios polarizados, Ramón del Monte observaba los paisajes con desdén. Moreno, de mirada verde intensa, el ceño fruncido y labios firmemente apretados, parecía tallado en mármol. Vestía un traje italiano gris oscuro, con una camisa blanca impecable y sin corbata. Tenía la expresión de alguien que había visto demasiado para su edad y había decidido no sentir nada más. Era el heredero de una de las fortunas más grandes del país. Dirigía un imperio de hoteles y restaurantes con mano dura, y su nombre provocaba temor en las salas de juntas. Pero en su interior, Ramón estaba hueco. Había dejado de creer en la sinceridad, en las caricias que no escondían intenciones, y en las sonrisas que no pedían nada a cambio. Su destino lo llevaba a ese pueblo olvidado por el progreso, para cerrar la compra de unos terrenos que ampliarían su negocio, o al menos eso creía él. Cuando su coche entró en el pueblo, el conductor Mateo bajó la velocidad por el mercado, obligado por la multitud. Ramón bajó la ventanilla con molestia, listo para ordenar que se apuraran. Pero entonces la vio. Allí, entre cajas de frutas y risas infantiles, una figura capturó su mirada como si el tiempo se hubiese detenido. Sus ojos verdes se encontraron con los ojos azules de Valentina, y el mundo, por un instante, pareció dejar de girar. No hubo palabras ni gestos, solo una mirada, pero fue suficiente. Valentina sintió una extraña electricidad recorrer su piel, un escalofrío que no era de miedo, sino de una intuición profunda. El hombre del coche negro la observaba con una intensidad que casi la hizo retroceder, pero no lo hizo. Mantuvo la mirada, con la frente en alto y los labios apenas curvados, en una media sonrisa llena de misterio. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Ramón, por primera vez en años, no supo qué hacer. Su sarcasmo habitual se desvaneció. No dijo nada, no pidió que avanzaran, solo miró. Y luego, con un gesto seco, se recostó en el asiento, bajó la vista y ordenó seguir. Pero su corazón, ese órgano que él había jurado que ya no latía con emoción, dio un golpe seco en su pecho, como si hubiese despertado de un largo letargo. Valentina lo siguió con la mirada mientras el coche desaparecía en la curva. No sabía quién era ese hombre, pero en sus ojos había algo roto, algo frío, algo que sin saber por qué, deseaba entender. Ese día, el sol brilló más fuerte sobre el pueblo. Las frutas parecían más dulces,
y aunque nadie lo supo en ese momento, el destino acababa de escribir la primera línea de una historia de amor imposible, peligrosa, pero inevitable. La mañana siguiente, amaneció con un cielo despejado y un viento tibio que acariciaba las copas de los árboles. En el pueblo, la rutina comenzaba de nuevo con el cantar de los gallos, los primeros carros de frutas rodando sobre las piedras y el murmullo de las mujeres que barrían sus portales. Valentina se despertó temprano, como siempre, con el cabello revuelto y las mejillas aún sonrojadas por el sol del día anterior. Se asomó por la pequeña ventana de su cuarto, desde donde podía ver el techo de la iglesia y los primeros rayos del sol tocando las hojas de los naranjos. Afuera, don Laureano ya preparaba las cajas con guayabas y mangos, en silencio, como acostumbraba. Aunque pocas veces hablaban de sentimientos, Valentina sabía que su padre a su modo aplaudía cada gesto de bondad que él sembraba por donde pasaba. Esa mañana, sin embargo, algo en su pecho palpitaba diferente. No podía quitar de su mente los ojos verdes del hombre del coche negro. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero la intensidad de esa mirada le había quedado tatuada bajo la piel. Mientras tanto, a más de 20 kilómetros de distancia, el mundo de Ramón del Monte era otro universo. La casa donde se hospedaba era una hacienda colonial restaurada, propiedad de su corporación, con pisos de mármol, techos altos y ventanales que daban a un jardín perfectamente podado. Allí, los empleados se movían con precisión, sabiendo que cualquier error, por mínimo que fuera, sería castigado con miradas heladas o una orden seca. Ramón desayunaba en solitario, leyendo informes en su tablet. El café era importado, el pan artesanal, la mantequilla traída de Francia. Pero nada de eso le sabía a nada. Su rostro era una escultura impenetrable. Su mente viajaba de números a contratos, de fusiones a demandas. Pero de vez en cuando, sin querer, la imagen de aquellos ojos azules lo asaltaba como una sombra persistente. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que solo había sido un instante, una distracción sin sentido. Pero su subconsciente lo traicionaba. Recordaba el tono rojizo del cabello de la muchacha, la forma en que sostenía la bandeja con elegancia humilde, y sobre todo, la fuerza serena con la que sostuvo su mirada sin miedo, sin admiración, solo humanidad. El contraste entre sus mundos era abismal. Mientras Valentina lavaba sus vestidos a mano en una tina de madera, cantando boleros antiguos que su abuela le había enseñado, Ramón revisaba cifras astronómicas en su despacho móvil, preparando la adquisición de una cadena hotelera internacional. Mientras ella almorzaba arroz con frijoles junto a su padre bajo la sombra de un tamarindo, él comía sushi traído en avión desde la capital. Y sin embargo, en algún rincón oculto del universo, ambos compartían la misma inquietud. Una semilla plantada en el corazón. El recuerdo de una mirada que, por un segundo, los había hecho sentir algo auténtico. Al caer la tarde, Valentina regresó al mercado con sus frutas. Llevaba una flor en el cabello, como cada vez que se sentía feliz, aunque no supiera por qué. Su sonrisa era la misma, pero había una pequeña ansiedad bajo la piel, como si esperara que algo sucediera. Ramón, por su parte, terminó una reunión con su abogado, cerró la laptop con firmeza y dijo una sola frase: «Vamos al mercado». Mateo, el conductor, lo miró por el retrovisor con discreta sorpresa. Ramón no daba explicaciones, no las creía necesarias, pero en su mente, algo lo empujaba a volver. Tal vez para confirmar que no había sentido nada, o tal vez para probar que sí. Cuando el auto volvió a rodar por las calles empedradas, los comerciantes se miraron entre sí con asombro. Aquel hombre de traje caro no era parte de ese mundo. Y sin embargo, allí estaba, caminando entre los puestos, con una mirada que buscaba sin admitirlo. Valentina lo vio llegar. Su corazón dio un salto. Fingió que no lo había notado. Siguió ofreciendo frutas con una voz serena, pero en su interior los nervios bailaban. Ramón no dijo nada. Caminó con las manos en los bolsillos,
fingiendo indiferencia. Pero cuando pasó frente a ella, sus ojos volvieron a encontrarse, y en ese instante, un viento suave sopló entre los puestos, como si el universo respirara. Él no se detuvo. Siguió caminando. Pero por primera vez, una leve curva se dibujó en la comisura de sus labios. No era una sonrisa, pero era lo más cercano a una que su rostro había ofrecido en años. Ella, al verlo alejarse, sintió una chispa extraña, no de tristeza, ni de ilusión, sino de destino. Los caminos de dos mundos opuestos acababan de cruzarse por segunda vez. Y esa línea invisible, esa delgada hebra de coincidencias que une a los corazones, ya no se rompería fácilmente. La mañana llegó con un cielo caprichoso, cubierto por nubes que se movían como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. El aire tenía una humedad densa, como si presintiera una tormenta, no de agua, sino de emociones. En el mercado del pueblo, los colores brillaban igual que siempre, pero entre los canastos de papayas y las ramas de cilantro fresco, había una inquietud invisible, una espera que nadie comprendía del todo. Valentina llegó con sus frutas recién cosechadas, sus mejillas encendidas por el esfuerzo de la madrugada y esa luz natural que parecía brotar de su alma. Su vestido tenía manchas de tierra, y en sus manos aún quedaban restos del jugo de las guayabas que había pelado para vender en bandejas artesanales. Saludaba a todos con la calidez de siempre, pero en su pecho, el corazón latía con un ritmo irregular, como si adivinara que algo importante estaba por ocurrir. Aquel día, sin que ella lo supiera, Ramón del Monte había decidido más que regresar. Había decidido probarse a sí mismo que no sentía nada, no por ella, ni por ningún otro ser humano. Para él, esa joven de mirada serena era apenas una distracción, una anomalía en su ruta calculada de negocios y decisiones frías. O al menos eso quería creer. Acompañado de Mateo, su silencioso chofer, Ramón descendió del coche con la elegancia natural que daba el dinero viejo y la seguridad de quien ha sido temido desde joven. No llevaba traje ese día. Había optado por ropa más casual, pantalones de lino beige, camisa azul oscuro arremangada hasta los codos. Mas en él, hasta la sencillez parecía cara. Caminó con pasos lentos pero decididos por entre los puestos, ignorando las miradas curiosas, hasta que la vio. Valentina estaba inclinada sobre una canasta de piñas, acomodándolas con esmero. Su trenza rojiza caía por un lado del cuello, e iluminada por un rayo de sol que escapaba entre las nubes, parecía una pintura viva. Ramón no pudo evitar fruncir el ceño, irritado consigo mismo por la forma en que su pecho se apretó al verla. Ella se levantó al percibir su sombra. Sus ojos se encontraron una vez más, pero esta vez, algo era distinto. La tensión era palpable, como un lazo invisible que los unía y los empujaba al mismo tiempo. ¿Vino a comprar frutas? ¿O a inspeccionar pobres?, dijo ella sin sonreír, con una voz suave pero firme, con ese toque de ironía que no buscaba herir, sino poner límites. Ramón la observó sorprendido. No por la pregunta, sino porque no se apartó, porque lo retó, porque lo desarmó. Tal vez solo me aburría, respondió él con frialdad calculada. Este lugar tiene cierto encanto, rústico. Ella asintió levemente sin bajar la mirada. Las cosas simples a veces tienen más valor que las joyas, aunque hay quienes no lo entienden. Hubo un silencio tenso entre los dos. Él tomó una guayaba de la bandeja, la examinó con desdén y la dejó caer de vuelta, como si nada de lo que la rodeaba le importara. Estas frutas tienen buen aspecto, pero dudo que sepan tan bien como parecen. El comentario fue cruel, innecesario. Valentina lo sintió como una bofetada, pero no se permitió quebrarse. En lugar de eso, tomó otra guayaba, la partió en dos con las manos y se la ofreció con una sonrisa contenida. Pruébela usted mismo, pero si no le gusta, no la escupa, la tierra que la crió es digna. Ramón dudó. Por un instante su mirada vaciló. Luego tomó la fruta, la llevó lentamente a la boca y mordió.
El sabor fue intenso, dulce, con un toque ácido. La guayaba era perfecta, pero él, en lugar de admitirlo, simplemente tragó y asintió con indiferencia. No está mal. Y sin más, dio media vuelta y se alejó, dejando a Valentina con una mezcla de enojo, orgullo y una punzada de confusión. Él, al subir al coche de nuevo, cerró los ojos por un momento. Aún podía saborear la guayaba en su boca, y con ella, algo más. Una sensación incómoda, como si esa mujer, esa campesina, lo hubiera tocado en un punto que él creía muerto. Valentina, por su parte, regresó al trabajo. Pero sus manos temblaban un poco, y su mente volvía una y otra vez a aquella mirada verde que parecía esconder un mundo de dolor tras cada palabra sarcástica. Aquella mañana, el primer enfrentamiento había ocurrido. Y aunque ninguno de los dos lo admitiría, algo había cambiado. La distancia entre sus mundos, tan marcada, acababa de dar su primer paso hacia el abismo que los uniría, o los destruiría. El cielo había cambiado de humor desde temprano. Las nubes se acumulaban con urgencia sobre las montañas, como si algo en el aire las hubiera convocado a una reunión de tormentas. Los vendedores del mercado comenzaron a cubrir sus puestos con lonas, y las señoras más viejas, que entendían el lenguaje de los vientos, se santiguaban murmurando que el agua no tardaría. Valentina no prestó atención. Insistió en quedarse un poco más, ofreciendo las últimas canastas de mangos a precios reducidos. Tenía los zapatos ya húmedos por la llovizna que apenas comenzaba, pero no le importaba. Había algo en la inquietud del ambiente que la hacía sentir viva, como si el mundo estuviera a punto de revelar un secreto. Muy lejos de allí, Ramón terminaba una llamada de negocios en su coche. La voz del inversionista al otro lado del teléfono sonaba lejana, insignificante. Él, distraído, miraba por la ventana las nubes negras acumulándose sobre el pueblo. Algo lo empujó a salir. Tal vez la misma fuerza que lo había llevado al mercado por segunda vez. No era deseo, no era interés. Era una especie de magnetismo inexplicable que comenzaba a apoderarse de su voluntad. Cuando Ramón llegó al mercado, ya había comenzado a llover con fuerza. Los truenos retumbaban en las colinas y la lluvia golpeaba los tejados con una furia repentina. El pueblo parecía haberse escondido. Solo algunos comerciantes corrían hacia sus casas, cargando lo que podían salvar. En medio de ese caos mojado, una figura solitaria recogía a toda prisa frutas mojadas de un puesto medio desarmado. Era Valentina. Su cabello rojo pegado a la piel, el vestido blanco ya empapado, y sus brazos cargando mangos como si fueran joyas preciosas que no podía dejar atrás. Resbaló ligeramente al intentar levantar una caja, pero se mantuvo en pie. No gritó, no pidió ayuda, simplemente apretó los dientes y siguió. Ramón, desde la distancia, la observaba bajo el paraguas que Mateo le ofrecía. Algo en su interior se quebró. Esa mujer, tan simple, tan tenaz, luchaba contra la lluvia como quien desafía al mundo. No lo pensó. Caminó hacia ella bajo el aguacero, sin paraguas, dejando que la lluvia lo golpeara como una expiación. Valentina lo vio acercarse. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Él no dijo nada, se agachó, tomó la otra esquina de la caja de frutas y la ayudó a levantarla. ¿Está usted loco?, murmuró ella, apenas audible por encima del ruido de la tormenta. Un poco, respondió él, sin mirarla, con el agua escurriendo por su rostro. Juntos llevaron la caja hasta el alero de una antigua panadería cerrada. Allí, cubiertos por un techo de zinc oxidado, dejaron caer la carga con un suspiro compartido. El sonido de la lluvia se intensificaba, como si quisiera tragarse al pueblo. Valentina lo miró, sin entender por qué alguien como él estaba allí, empapado, ayudando a una campesina a salvar frutas. Ramón, en cambio, no la miraba. Miraba el vacío, como si luchara contra algo dentro de sí. Y de pronto, sin aviso, sin lógica, sin permiso, giró el rostro hacia ella.
Lo que ocurrió entonces fue un acto del destino, un segundo sin palabras, una mirada demasiado larga, una respiración entrecortada, y el beso. Los labios de Ramón buscaron los de Valentina con urgencia contenida. Ella, sorprendida, apenas pudo reaccionar. No fue un beso largo ni apasionado, sino uno que contenía más preguntas que respuestas, más duda que certeza, pero fue real. Y cuando se separaron, ambos supieron que algo había comenzado. Ramón dio un paso atrás, como si se arrepintiera. No dijo nada. Dio media vuelta y se marchó empapado, sin mirar atrás. Valentina quedó allí, con el pecho agitado, la respiración entrecortada, los labios aún temblando. La lluvia ya no le importaba. El mundo, por un momento, se había reducido al calor inesperado de un beso bajo una tormenta. Ninguno de los dos entendía lo que estaba pasando. Pero el universo, en su sabiduría dramática, acababa de unir dos almas opuestas con un solo contacto. Un beso. Uno solo. Y todo había cambiado. La tormenta se había disipado durante la madrugada, dejando tras de sí un aire húmedo, espeso, casi melancólico. Las calles del pueblo aún estaban cubiertas de hojas arrastradas por el viento, y el mercado permanecía cerrado, como si la naturaleza misma pidiera una pausa, un respiro tras el caos. Era un día gris, silencioso, en el que hasta los pájaros parecían haberse callado. Ramón del Monte, de pie frente al ventanal de su habitación en la hacienda, observaba el paisaje con una expresión vacía. Su camisa, aún húmeda de la lluvia de la noche anterior, descansaba sobre una silla. En su mano sostenía un vaso de whisky sin hielo, aunque apenas lo había probado. Sus ojos verdes estaban fijos en el horizonte, pero no veían nada. Lo que verdaderamente lo consumía estaba adentro, en el rincón más oscuro de su memoria. El beso que había compartido con Valentina lo había sacudido de una forma que detestaba. No era el acto en sí, sino lo que había despertado. Una sensación olvidada, enterrada bajo años de desconfianza, culpa y rabia. Ramón había construido un muro invisible a su alrededor, una fortaleza fría donde el amor no tenía permiso de entrar. Pero ahora, una simple campesina de ojos azules y manos manchadas de tierra había hecho una grieta en ese muro, y esa grieta lo aterraba. La lluvia había sido un espejo de su alma. Y en medio de ese caos había bajado la guardia. Lo sabía, y lo odiaba. Caminó hacia una antigua caja de madera que descansaba sobre un mueble. La abrió con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente guardadas, había fotografías antiguas, recortes de periódico y una carta nunca enviada. En el centro de todo, un retrato, una mujer rubia, elegante, con una sonrisa perfectamente falsa. Se llamaba Vanessa. Había sido su prometida hacía 5 años, y había sido la razón por la que Ramón había dejado de creer en cualquier forma de ternura. Vanessa no lo había amado. Lo había elegido por su fortuna, por su apellido, por el poder que le ofrecía. Durante casi 2 años, lo había manipulado, usado, mentido. Cuando Ramón descubrió que ella lo engañaba con su mejor amigo, y además estaba involucrada en un esquema de desfalco dentro de su empresa, algo dentro de él se rompió. No gritó, no lloró, solo se volvió hielo. Desde entonces no permitió que nadie se acercara. Su vida se convirtió en una sucesión de contratos, conquistas fugaces y silencios prolongados. La soledad era su aliada, el control, su escudo, pero Valentina no era como Vanessa, y ese era el problema. Volvió a guardar la caja, como quien encierra a un fantasma que aún respira. Se sentó en la cama y cerró los ojos. Recordó el sabor de la guayaba, el aroma de la lluvia en el cabello de Valentina, y sus labios tibios en medio del aguacero. Por primera vez en años, Ramón sintió miedo de sí mismo, miedo de volver a sentir. En ese mismo instante, en el pueblo,
Valentina regaba las plantas frente a su casa. El sol tímido asomaba entre las nubes. No había contado a nadie lo ocurrido la noche anterior, ni a don Laureano, ni a las vecinas. Guardaba ese recuerdo como un tesoro íntimo, aunque su corazón latiera con una mezcla de emoción y confusión. ¿Por qué la había besado? ¿Y por qué se había ido sin decir una sola palabra? No entendía a Ramón. Era frío, desdeñoso, altivo, y sin embargo, había una sombra en sus ojos que la intrigaba, como si él no quisiera ser quien era, como si llevase un dolor que nadie veía. Y Valentina, con su instinto sencillo, sentía que ese dolor era lo que lo alejaba de la vida. A la distancia, dos mundos seguían girando con velocidades distintas. Uno buscaba huir del amor, el otro, entenderlo. Uno se escondía tras los errores del pasado, el otro se abría al presente sin miedo. Pero ambos, sin saberlo, ya estaban unidos por una historia que recién comenzaba. Los días posteriores a la tormenta avanzaron con la lentitud de quien no quiere olvidar. El pueblo recuperó su rutina. Los pájaros regresaron a cantar. El mercado volvió a llenarse de colores y aromas, y las señoras retomaron sus charlas matutinas como si nada hubiera pasado. Pero dentro del corazón de Valentina, el tiempo no corría igual. Cada vez que se quedaba sola, cada vez que el viento soplaba leve entre los árboles, regresaba a su mente la imagen de Ramón, mojado, silencioso, vulnerable, y ese beso, ese único, inesperado y tembloroso beso que no lograba borrar. Ella no dijo nada a nadie. Guardó el momento como quien guarda una promesa que aún no entiende. Trabajaba con el mismo esmero de siempre, repartiendo sonrisas, vendiendo frutas, cuidando de su padre. Pero en sus ojos azules había una sombra nueva, una pregunta sin respuesta. En otro mundo, muy distinto al suyo, Ramón intentaba convencerse de que nada había cambiado, que el beso había sido un error, que la lluvia lo había confundido, que ella no significaba nada. Por eso, cuando uno de sus chefs ejecutivos comentó que necesitaban nuevos proveedores de frutas orgánicas para el restaurante más exclusivo de su cadena, Ramón vio una oportunidad, no de negocio, sino de esconder su debilidad tras un pretexto impecable. «Busca a los campesinos de San Pedro del Cobre», ordenó sin levantar la voz. «Quiero que esa tal Valentina nos provea guayabas, mangos, lo que tenga. Que venga a la hacienda, que hablemos». Mateo, su chofer, escuchó desde la puerta entreabierta. No dijo nada, pero en su mirada había una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que aquello no era solo trabajo. Días después, Valentina recibió una carta con el sello dorado de Del Monte Group. Era una invitación formal para asistir a la hacienda y discutir un contrato de abastecimiento exclusivo. Ella leyó la carta una y otra vez, sin entender del todo si era un sueño o una trampa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Don Laureano frunció el ceño al escucharla leer la invitación en voz alta. «Ese hombre no da paso sin guarache», murmuró. «Ten cuidado, hija. Que no te ofrezcan oro cuando lo que quieren es otra cosa». Pero Valentina, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, decidió ir. No por el contrato, no por el dinero, sino porque necesitaba entender. La hacienda era imponente, portones de hierro forjado, jardines perfectamente podados, paredes blancas y amplios ventanales que dejaban entrar la luz como en una catedral. Al llegar, Valentina sintió que estaba entrando en otro planeta. Un planeta frío, elegante, ajeno. La esperaban en la terraza principal. Ramón estaba ahí, de pie, con una camisa blanca arremangada, las manos en los bolsillos, y el rostro serio como siempre. Cuando la vio acercarse, sintió un nudo en el estómago que no quiso admitir. «Gracias por venir», dijo, seco, sin moverse. No sabía que ahora se mezclaban negocios con asuntos pendientes. Respondió ella, sin titubear.
Ramón no reaccionó. Caminó hacia la mesa donde había unos documentos perfectamente alineados. Tus frutas son buenas. Mis chefs las probaron. Es un contrato justo. Buena paga. Transporte incluido. Distribución garantizada. Nada más. Valentina se sentó frente a él. Escuchó cada palabra como si fueran ladrillos. No miraba los papeles. Lo miraba a él, como queriendo descubrir qué se escondía detrás de esa fachada de empresario impecable. ¿Y tú qué ganas con esto, Ramón?, preguntó de pronto. Él levantó la mirada, molesto, o tal vez incómodo. Lo que gano es irrelevante. Este es un trato profesional. No estás aquí por lo que pasó esa noche. Valentina esbozó una leve sonrisa, una sonrisa triste. Tomó los papeles. Los hojeó lentamente. Luego se levantó. Lo pensaré. No tardes mucho. Hay más interesados, dijo él, como si quisiera herirla. Pero ella no se dejó afectar. Caminó hacia la salida, decidida, con la cabeza alta. Sin embargo, al llegar a la puerta, Ramón habló de nuevo. Su voz sonó más baja, más humana. Valentina. Ella se detuvo, de espaldas. ¿Fue un error?, preguntó él, apenas audible. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un instante, y luego con voz firme dijo, a veces, los errores son lo único verdadero que tenemos. Y se fue. Ramón se quedó solo en la terraza, miró los papeles sobre la mesa, levantó uno, lo arrugó con rabia contenida. Porque ella tenía razón, porque él no sabía qué hacer con esa verdad. La noche cayó con un aire de expectativa sobre San Pedro del Cobre. Por primera vez en décadas, la Hacienda del Monte abría sus puertas para un evento social de gran escala. Un baile de gala para celebrar la alianza entre productores locales y la cadena de restaurantes más prestigiosa de la capital. Aunque se anunciaba como una muestra de apoyo al comercio justo, todos sabían que era una excusa elegante para exhibir poder, lujo, y tal vez, otras intenciones ocultas. Las invitaciones, bordadas en oro, habían llegado a las manos de algunos elegidos del pueblo, entre ellos, Valentina y su padre, don Laureano. La joven dudó en asistir. El recuerdo del beso, de la tensión con Ramón y de la propuesta comercial aún fresca en su mente la hacían vacilar. Pero su padre la animó, recordándole que no se trataba solo de orgullo, sino también de oportunidades. Además, como dijo con voz serena, si vas, vas con la frente en alto, hija, como quien no le debe nada a nadie. Esa noche, Valentina se transformó. Vestía un vestido de gala celeste, prestado por doña Rosa, la modista del pueblo, ajustado con gracia a su figura sencilla pero elegante. Su cabello caía en ondas rojas sobre los hombros, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de timidez y determinación. Al llegar a la hacienda, todos los murmullos cesaron. No era una campesina más, era una visión. Ramón, al verla entrar, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Estaba en la cima de las escaleras del gran salón, con una copa de champán en la mano, rodeado de inversionistas, políticos y socialites. Vestía un traje negro perfectamente entallado, con el rostro impasible, pero en sus ojos había un incendio silencioso. No dio un solo paso hacia ella, pero tampoco pudo apartar la mirada. El salón estaba decorado con candelabros de cristal, música en vivo de cuerdas y una fuente de champaña en el centro. Todo brillaba, todo olía a dinero, y allí, entre los trajes de diseñador y los perfumes franceses, Valentina parecía un milagro silvestre, pero no todos compartían esa visión. Desde la galería superior, una figura observaba con mirada de hielo. Lorena de la Vega, ex prometida de Ramón, hija de banqueros y criada en la élite más venenosa de la capital, descendió las escaleras con la precisión de una reina. Su vestido rojo escarlata cortaba el aire, y su sonrisa era tan afilada como sus intenciones. Lorena no había sido invitada. Se había autoinvitado, como hacía siempre. Y al ver a Valentina,
Su sonrisa se transformó en un gesto de desprecio. Con movimientos calculados, se acercó a la joven mientras ésta admiraba una de las pinturas del salón. «Qué linda te ves, querida», dijo con dulzura falsa. No sabía que ahora se aceptaban campesinas en eventos de sociedad. ¡Qué avance tan inclusivo! Valentina la miró con calma. No respondió, pero sus ojos azules, firmes, le devolvieron el golpe sin una sola palabra. ¿Y ese vestido? ¿Es de alguna colección local? ¿La diseñadora fue tu burro? Un par de risas cortantes se escaparon de los labios de las amigas de Lorena, todas vestidas como escaparates de revista. Pero antes de que Valentina pudiera replicar, Ramón apareció. No dijo nada, solo se colocó al lado de Valentina y le ofreció su brazo. ¿Bailamos? El salón entero enmudeció. Valentina, sin dejarse intimidar, aceptó, y juntos, bajo las luces de cristal, comenzaron a danzar. Fue un vals sin palabras, pero lleno de verdades. Los ojos de Ramón no se apartaban de los suyos. Sus manos, por primera vez, temblaban. Y Valentina, por dentro, temía no entender qué significaba todo aquello. Cuando terminó la música, Ramón la guió fuera del salón, hacia uno de los balcones que daban al jardín. «No debiste venir», murmuró él, con voz grave. «¿Y por qué no? ¿No soy suficientemente buena para estar aquí?» Ramón la miró atormentado. Quiso decir algo, pero no pudo. Porque en el fondo, sabía que el problema no era ella. Era él. Era el miedo. Era el mundo al que pertenecía y que la podía destruir. Valentina dio un paso atrás. «No me invites a tu mundo para luego avergonzarte de mí. No soy un adorno, y no voy a rogarle a nadie que me vea». Y con eso, se marchó. Cruzó el salón entre miradas sorprendidas, sin bajar la cabeza, y en ese momento, sin saberlo, se convirtió en leyenda. Ramón, solo en el balcón, cerró los ojos. En su pecho, la vergüenza y el deseo libraban una guerra sin tregua. Y Lorena, desde la sombra, sonrió. Había olido la debilidad, y estaba lista para atacar. El baile en la hacienda había terminado, pero su eco seguía resonando en los rincones del pueblo. Las vecinas murmuraban sobre el vestido celeste de Valentina, sobre su valentía, sobre cómo Ramón del Monte, el hombre más inaccesible del país, la había invitado a bailar frente a todos. Pero también corría otro rumor, que la exprometida del millonario, la famosa y temida Lorena de la Vega, había regresado para reclamar lo que, según ella, todavía le pertenecía. Valentina no hablaba de lo sucedido, ni con su padre, ni con sus amigas, ni consigo misma. Caminaba por el pueblo como si nada hubiera cambiado, pero dentro de ella se libraba una tormenta silenciosa. ¿Por qué Ramón la buscaba si después la alejaba? ¿Por qué la besaba bajo la lluvia y luego le hablaba como a una extraña? No sabía si sentirse herida, enojada o simplemente decepcionada. Ramón, por su parte, regresó a la ciudad con el rostro endurecido, como si llevara una armadura invisible. En las reuniones era más exigente, en las decisiones más frío. Pero en las noches, cuando el bullicio del poder se apagaba y el silencio se apoderaba de su ático de lujo, la imagen de Valentina lo perseguía con una fuerza que no podía controlar. Cada palabra de ella, cada mirada, lo había enfrentado a verdades que no quería admitir. Había sido humillado, no por ella, sino por sus propios sentimientos. Y eso le dolía más que cualquier derrota empresarial. Decidió entonces tomar una postura defensiva, fría, cautelosa. Si Valentina quería jugar al orgullo, él también sabía jugar. El contrato fue firmado, pero no hubo celebración. Ramón envió a un asistente a recoger los papeles al pueblo y se limitó a enviar un mensaje breve. «Felicidades. Bienvenida al equipo. Nada más». Valentina respondió con igual frialdad. «Gracias. Que sea provechoso». Y punto. Durante las semanas siguientes, la relación entre ambos se convirtió en un intercambio profesional impecable.
Ella enviaba frutas frescas, él las recibía sin comentario. Ninguno preguntaba por el otro, ninguno mencionaba lo ocurrido, pero cada silencio, cada gesto cortante, era una declaración muda de guerra emocional. A veces, Ramón se encontraba observando las cajas de fruta recién llegadas, buscando el aroma de guayaba como quien busca un rastro de ternura. A veces, Valentina se quedaba mirando las facturas con el nombre Grupo del Monte, como si fueran cartas sin remitente. Ambos fingían indiferencia. Ambos ardían por dentro. Lorena, siempre al acecho, notó el silencio tenso entre ellos. Comenzó a moverse como serpiente entre los pasillos del mundo empresarial de Ramón. Asistía a reuniones donde no era requerida, se cruzaba con él en eventos de caridad, enviaba flores sin firma a su oficina. Su plan era claro: debilitar el vínculo invisible entre Ramón y Valentina antes de que se convirtiera en algo que no pudiera destruir. Una tarde, sin previo aviso, Ramón apareció de nuevo en el mercado del pueblo. Vestía informal, con gafas oscuras y un sombrero discreto. No quería ser visto, pero no pudo evitarlo. Valentina estaba ahí, organizando duraznos sobre una manta. Sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Él se acercó lentamente. ¿Todo bien con el envío de esta semana?, preguntó, con tono neutro. Todo según lo acordado, respondió ella, sin mirarlo directamente. Hubo una pausa densa. La gente alrededor disimulaba, pero escuchaba. Tus frutas siguen siendo buenas, agregó él, casi con ironía. Qué alivio saber que no han perdido su valor, aunque quien las recibe sí lo haya hecho, dijo ella, sin levantar la voz. Ramón la miró, herido. Quiso responder con sarcasmo, con rabia, con orgullo, pero se dio la vuelta y se fue. No podía más. Ese día, ambos entendieron que el orgullo no era un refugio, sino una prisión, y que mientras siguieran jugando a no sentir, el amor que los unía se seguiría pudriendo en el silencio. Pero ninguno cedió. Porque en las novelas más intensas, el amor no se conquista con flores, sino con heridas abiertas. El juego de orgullo entre Valentina y Ramón no pasó desapercibido para quien más deseaba separarlos. Desde las sombras elegantes de su penthouse en Polanco, Lorena de la Vega observaba y calculaba. Con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa torcida en los labios, seguía cada movimiento del hombre que una vez la amó, o que, según ella, aún no la había olvidado del todo. Había escuchado rumores, muchos, pero lo que más le dolía, lo que más la enfurecía, era que la rival que ahora le quitaba el sueño no era una socialité, ni una empresaria poderosa, sino una campesina que vendía mangos bajo un toldo viejo en un mercado de pueblo. Aquello era inaceptable. Lorena había sido criada para poseer. Desde niña, le enseñaron que lo que deseaba, lo tomaba, y si alguien se interponía, lo destruía. No amaba a Ramón, no en el sentido romántico. Lo quería como se quiere un trofeo, como se quiere el control, y perderlo ante una mujer que no sabía ni usar tacones era, para ella, una ofensa personal. Por eso ideó un plan, frío, perfecto, cruel. Sabía que no podía hacer esto sola. Y entonces pensó en ella, doña Leticia del Monte, la madre de Ramón, una mujer de rostro marmóreo y corazón endurecido por los años, dueña de una dignidad aristocrática que no permitía manchas ni escándalos. Ella jamás aceptaría a una mujer como Valentina en su linaje. Una campesina como nuera sería, para Leticia, una catástrofe social. Solo necesitaba saber cómo tocar la herida exacta. Lorena la buscó en su residencia campestre, fingiendo cortesía, apelando al pasado. Llegó con flores blancas, té importado y un vestido sobrio. Doña Leticia la recibió con frialdad, pero con curiosidad. Sabía que si Lorena aparecía después de tanto tiempo, no era por nostalgia. La conversación fue cuidadosa, formal. Pero poco a poco, Lorena fue soltando pequeñas perlas envenenadas. Ramón está,
Diferente últimamente, murmuró. Creo que alguien está confundiendo su corazón. Alguien muy lejos de nuestro mundo. Doña Leticia alzó una ceja, interesada. ¿Una mujer? No una mujer. Una muchacha. De pueblo. Vende fruta. Lo besó. Y ahora, él la mira como si fuera oro. Pero tú y yo sabemos que eso no es amor. Es debilidad. Capricho. Las palabras fueron como dagas envueltas en terciopelo. Doña Leticia, silenciosa, las dejó caer en su conciencia como gotas de veneno. Días después, Valentina recibió una inesperada invitación para una merienda privada en la Hacienda del Monte, firmada por la mismísima doña Leticia. La carta era elegante, escrita a mano, con perfume caro y modales impecables. Valentina, aunque desconfiada, no quiso rechazarla. Su corazón aún buscaba entender el mundo al que Ramón pertenecía, y sentía que tal vez, conocer a su madre, era una forma de cruzar ese umbral invisible. Pero fue una trampa. La recibieron con aparente amabilidad. La hacienda estaba en silencio, adornada con flores blancas y vajilla de porcelana. Doña Leticia le ofreció té. Sonrió. Preguntó por el clima, por el trabajo en el campo. Valentina respondió con educación, aunque sintiera que algo no cuadraba. Entonces, de forma súbita, sin levantar la voz, doña Leticia dejó caer la verdadera intención de aquella visita. Tú eres una buena muchacha. Se nota. Pero te estás metiendo donde no perteneces. Ramón no es para ti. Y tú no deberías aferrarte a un sueño que no está hecho para tus manos. Valentina se quedó helada. El té tembló entre sus dedos. No esperaba un ataque tan directo, tan elegante y al mismo tiempo tan cruel. No lo amo por su dinero, ni por su nombre, respondió con serenidad aunque la voz le temblara. Y no vine a quitarle nada, pero tampoco me voy a esconder por lo que siento. Doña Leticia la miró con una mezcla de lástima y arrogancia. Hay personas que nacen para servir, otras, para gobernar. Y cuando los caminos se cruzan, alguien termina herido. Esa tarde, Valentina salió de la hacienda con el pecho lleno de espinas. No lloró, no gritó, pero algo dentro de ella comenzó a apagarse. No por miedo, sino por dignidad. Lorena observó la escena desde el ventanal del segundo piso. Oculta, silenciosa y satisfecha. Su plan había comenzado. Dividirlas, no con escándalos, sino con palabras. Separarlas, no con mentiras, sino con verdades disfrazadas de cortesía. Y mientras tanto, Ramón no sabía que su mundo estaba a punto de volverse a desmoronar, no por culpa de sus enemigos, sino por las mujeres que lo rodeaban, unas que lo amaban, y otras que no lo dejarían ser feliz. La noche cayó sobre San Pedro del Cobre con una calma engañosa, como si el universo se preparara para algo que aún no se atrevía a revelar. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían más cercanas que nunca, como si observaran desde lo alto el drama de dos almas que no encontraban la manera de amarse sin hacerse daño. Valentina, sentada sobre una manta en el pequeño claro detrás de su casa, miraba hacia el firmamento en silencio. Había regresado de la hacienda unas horas antes, con el corazón lleno de palabras no dichas. La visita con doña Leticia la había dejado rota por dentro, pero no destruida. En sus ojos aún había fuego, aunque más sereno, más consciente. Se preguntaba si realmente era posible amar a alguien cuyo mundo se esforzaba tanto por excluirla. ¿Era ella fuerte suficiente para enfrentarlo todo? ¿Era él valiente para elegirla? ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Don Laureano la observaba desde la distancia, sentado en su mecedora. Sabía que algo había cambiado en su hija. Ya no era la joven ilusionada que hablaba de mangos y flores con los ojos brillantes. Ahora había algo más: madurez, dolor
y una determinación que solo tienen quienes han amado de verdad. Mientras tanto, Ramón conducía por caminos de terracería con las manos tensas sobre el volante. No podía más. Habían pasado días sin verla, sin saber de ella. Desde que firmó el contrato, su trato había sido frío, distante, profesional. Pero él conocía a Valentina. Sabía que detrás de cada palabra cortante había una herida abierta. Algo había pasado. Lo sentía en el aire. Lo intuía en su silencio. Y no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, sin escoltas, sin chofer, sin avisar, llegó al pueblo. Detuvo el auto lejos de la casa de Valentina y caminó a pie. La brisa le acariciaba el rostro como si intentara calmar su tormenta interna. En sus manos llevaba nada, porque todo lo que necesitaba decir no podía envolverse en flores ni joyas. Tenía que salir desde lo más profundo de su ser. La vio desde lejos, sentada, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en las estrellas. Por un instante, dudó, pero el amor, cuando es verdadero, no admite retrocesos. Valentina, dijo, y su voz quebró el silencio del campo. Ella se giró, sorprendida. Lo vio ahí, solo, con la camisa blanca arrugada, el rostro cansado, los ojos verdes oscuros por la culpa. No dijo nada, solo lo observó, con una mezcla de dolor y ternura. Ramón avanzó un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. No sé cómo hacer esto, confesó con la voz baja. Nunca lo he hecho, nunca lo he dicho. Ella bajó la mirada. Entonces no lo digas. No, si no es cierto. Es cierto. Su voz tembló, pero no retrocedió. Es la única verdad que no he podido ignorar. No dejo de pensar en ti. Desde aquella primera vez en el mercado, desde que me miraste como si yo no fuera nadie, y al mismo tiempo, como si yo pudiera ser alguien mejor. Valentina sintió que el mundo dejaba de girar. Su corazón latía con fuerza, como si reconociera en esas palabras una melodía que llevaba esperando desde siempre. Ramón se sentó a su lado. Miraron el cielo juntos, sin tocarse, sin apurarse. Yo tengo miedo, admitió él, después de un largo silencio, porque lo único que he conocido del amor ha sido traición, porque no sé cómo protegerte sin destruirte, porque tú me das luz, y yo solo tengo sombras. Ella giró el rostro hacia él, lo observó por unos segundos eternos, y con la voz suave, respondió, entonces quédate en la luz, aunque te queme, aunque te cueste, pero no huyas más. Ramón la miró como quien ve el amanecer por primera vez. Se inclinó despacio, sin urgencia, y sus labios se encontraron con los de ella en un beso distinto. No como el primero, desesperado y confuso. Este fue tierno, profundo. Fue un pacto sellado con el alma. No hablaron más. Se quedaron abrazados bajo las estrellas, sabiendo que el mundo alrededor no desaparecería, que los obstáculos seguirían ahí, pero también sabiendo que, por primera vez, no estaban solos, porque el amor, cuando se dice con verdad, se convierte en hogar. El amor, cuando nace entre opuestos, suele florecer bajo amenaza, y en la historia de Valentina y Ramón, la felicidad no era más que un suspiro breve entre tormentas anunciadas. La noche de la declaración bajo las estrellas quedó grabada en el corazón de ambos, pero el destino, como buen guionista de una tragedia, no tardó en mover sus piezas. En la ciudad, Lorena de la Vega afinaba su estrategia con precisión quirúrgica. No le bastaba haber sembrado la duda en el corazón de doña Leticia. Ahora, debía destruir la confianza que Ramón acababa de depositar en Valentina. Necesitaba una herida tan profunda que ni el amor pudiera cicatrizar. Para eso, contaba con un aliado silencioso, Federico, administrador principal de las bodegas del monte, y hombre que debía su carrera a los favores sucios de Lorena. Federico era un hombre de rostro gris y alma ambiciosa. Nunca soportó que Ramón prefiriera tratar directamente con proveedores del campo.
menos aún con una joven sin estudios ni títulos. Bajo la influencia de Lorena y la promesa de un ascenso suculento, diseñó una trampa simple y efectiva: alterar documentos de inventario, manipular facturas de entrega y esconder dentro de un lote de frutas un paquete con mercancía robada del almacén central. Todo con un solo fin: hacer parecer que Valentina estaba involucrada en un esquema de robo sistemático. Las pruebas fueron sembradas con tal cuidado que ni el equipo de seguridad consiguió perceber. El paquete fue colocado dentro de una caja de mangos dirigida a la sede de la empresa. La alarma sonó al llegar. La policía fue llamada. Los registros apuntaban a un único proveedor, Valentina Hernández. En San Pedro del Cobre, la noticia explotó como una bomba. Los rumores se esparcieron como fuego en pastizal seco. En la plaza, la gente comentaba. Algunos defendían a la joven. Eso no puede ser verdad. Valentina es honesta. Yo la conozco desde niña. Otros, influenciados por la envidia y el chisme, empezaban a dudar. Don Laureano, al enterarse, golpeó la mesa con el puño cerrado. Sabía que su hija era incapaz de semejante cosa. Pero la ley, la prensa y la empresa decían otra cosa. Ramón recibió la noticia durante una reunión de inversionistas. Su asistente personal le mostró las pruebas, los reportes, las imágenes de las cajas. No dijo nada. Su rostro se volvió una máscara, fría, vacía. Se levantó de su asiento y canceló todo el resto de la agenda. Condujo solo hasta la hacienda, sin hablar, sin pensar, solo con una rabia sorda que le quemaba el pecho. No fue a buscar explicaciones, fue a exigirlas. Valentina estaba en su cocina, preparando conservas de guayaba cuando lo vio llegar. El sonido de su camioneta la puso en alerta. No esperaba verlo, y mucho menos con ese rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó confundida. Ramón no respondió de inmediato. Sacó de su chaqueta una carpeta con documentos. La dejó caer sobre la mesa de madera rústica, entre frascos de mermelada y cáscaras de fruta. «¿Tú me mentiste?», fue todo lo que dijo. Ella abrió la carpeta. Sus ojos azules leyeron en silencio. 1, 2, 3 páginas. El corazón se le detuvo. «Yo no hice esto», murmuró sin fuerza. «Las pruebas dicen otra cosa». «¿Y tú les crees?». Ramón bajó la mirada. Por un instante, vaciló. Quiso decir que no, que confiaba en ella, pero no lo hizo. El peso del pasado, la sombra de Vanessa, el juicio constante de su madre, el escándalo mediático, todo lo empujaba a la desconfianza. «Por ahora estás suspendida del contrato», dijo con voz baja, casi derrotado, «mientras se investiga». Valentina no gritó, no lloró. Solo lo miró con el alma rota. «Pensé que habías aprendido a mirar con el corazón». Ramón no pudo sostenerle la mirada. Salió, y al cerrar la puerta, el silencio en la cocina fue absoluto. Solo quedó el aroma dulce de la guayaba y el vacío amargo de una traición. El silencio de Valentina pesó más que cualquier grito. Después de la acusación, después del dolor, no hubo explicaciones, ni súplicas. Solo se fue. Desapareció del pueblo como una brisa que se escapa entre los cerros al amanecer. Dejó atrás su casa, el mercado, las plantas del huerto, incluso a su padre. Nadie supo con certeza hacia dónde fue. Algunos decían que se había marchado con unos familiares lejanos. Otros, que simplemente se perdió en los caminos del sur buscando olvidar. Pero lo cierto era que su ausencia se sintió como un hueco abierto en el corazón de San Pedro del Cobre. Ramón intentó continuar como si nada. Dedicó días enteros a reuniones, negocios, entrevistas. Volvió a llenar su agenda con compromisos, cifras, eventos, pero algo no cuadraba. Nada sabía igual. El café le sabía amargo, la música le sonaba distante, los días pasaban con una opacidad insoportable, y en el fondo, una duda lo devoraba. ¿Y si había cometido el mismo error 2 veces? Mateo, su chofer,
Había guardado silencio desde el día en que vio a Valentina salir llorando, pero él no era un simple empleado. Llevaba más de 15 años al servicio de Ramón, lo había visto triunfar, fracasar, amar, endurecerse, y sobre todo, lo había visto cambiar desde que esa joven de trenza roja apareció en su vida. Sabía que ella no era una ladrona, lo sabía por instinto, por convicción, así que decidió actuar por su cuenta. Una tarde, aprovechando que Ramón había viajado a la capital para una reunión de accionistas, Mateo fue a las bodegas centrales. Usó su uniforme, su cara conocida, y una excusa cualquiera para entrar. Caminó entre los pasillos de cajas, saludó a algunos trabajadores, hizo preguntas inocentes, hasta que uno de los empleados, un joven tímido y nuevo en el área de control de calidad, mencionó algo extraño. Don Federico dio la orden de cambiar unas etiquetas hace unas semanas. Dijo que era un error de inventario, pero fue justo antes del escándalo con esa proveedora de frutas, ¿no? Mateo no respondió. Solo asintió, guardó la información y se fue. Pero en su mente, el rompecabezas comenzaba a armarse. No tardó mucho en encontrar más inconsistencias. Facturas manipuladas, correos internos borrados, rutas de transporte alteradas. Todo apuntaba al mismo nombre, Federico. En las sombras, la conexión con Lorena era más que evidente. Fue a ver a Ramón en cuanto volvió. La escena fue tensa. Ramón escuchó en silencio mientras Mateo explicaba, mostraba pruebas, documentos impresos, capturas de pantalla. Al principio, Ramón se negó a aceptar que todo había sido un montaje, pero mientras más leía, más claro se volvía. Me equivoqué, dijo, con la voz rota. Mateo lo miró con ojos firmes. No una, patrón, 2 veces. Primero por no creer en ella, y segundo por no detenerse a escucharla. Ramón no respondió. Se levantó, caminó hasta la ventana de su despacho y apoyó la frente en el vidrio frío. El recuerdo del rostro de Valentina, de sus ojos azules llenos de decepción, lo atravesó como un rayo. Esa misma noche, Ramón fue personalmente a hablar con don Laureano. El hombre, envejecido por la tristeza, no lo recibió con amabilidad, pero escuchó. Y al oír las disculpas, al ver en los ojos de Ramón un dolor sincero, solo dijo una frase. Mi hija no necesita tu perdón, necesita que la encuentres, y que no vuelvas a fallarle. Ramón asintió, y al amanecer siguiente, partió sin escoltas, sin plan, sin ruta definida. Solo con un objetivo claro: encontrar a Valentina, encontrarla, pedirle perdón, y recuperar no solo su amor, sino a sí mismo. Porque cuando la verdad sale a la luz, ya no hay vuelta atrás. Y para Ramón, esa verdad tenía nombre, olor a guayaba, y los ojos más hermosos que había visto jamás. El amanecer se asomaba tímidamente sobre la sierra, envolviendo el paisaje en una neblina dorada que se deslizaba entre los árboles y los tejados de barro. Muy lejos de San Pedro del Cobre, en un rincón olvidado del mapa llamado Santa María de los Vientos, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles eran de tierra, los techos de palma, y la vida se vivía sin prisa. En ese pequeño pueblo, Valentina había encontrado refugio. No consuelo, no paz, pero sí silencio. Había llegado sola, con una maleta pequeña, un vestido sencillo y el alma hecha pedazos. Nadie en el pueblo conocía su historia, y ella no dio explicaciones. Aceptó la hospitalidad de doña Elvira, una viuda amable que le ofreció techo y comida a cambio de ayudar en el campo. Desde entonces, Valentina se levantaba con el sol, trabajaba entre las flores y los surcos, cocinaba pan y hablaba poco. Solo observaba, solo pensaba, y en silencio, su cuerpo empezó a cambiar. Al principio fueron detalles, un cansancio inusual, una náusea matutina, una sensibilidad distinta al tocarse el vientre. Luego vino la certeza. Valentina estaba esperando un hijo de Ramón. Fruto de una noche estrellada, de un amor interrumpido, de un momento que aún ardía en su memoria.
No se lo dijo a nadie, ni a doña Elvira, ni a su padre, que no sabía dónde estaba, ni a ella misma frente al espejo. Guardó su secreto con la misma fuerza con la que había soportado la traición, y mientras lavaba ropa junto al río o molía maíz en la cocina, se repetía una y otra vez que no necesitaba a nadie, que ella sola saldría adelante, por ella, y por esa pequeña vida que ahora latía en su interior. Mientras tanto, Ramón cruzaba caminos con el rostro quemado por el sol y los ojos llenos de culpa. Había dejado atrás su mundo de trajes caros y oficinas con vista al mar. Ahora dormía en posadas humildes, comía donde podía, y preguntaba a todo el que encontraba si había visto a una mujer pelirroja, de ojos azules, con una mirada que dolía y acariciaba al mismo tiempo. Mostraba una fotografía ya gastada por el tiempo. Algunos decían que no, otros la confundían con alguien más, pero él no se rendía. Sabía que estaba viva, que no podía haber desaparecido sin dejar rastro, y en cada pueblo, en cada voz, en cada camino de tierra, buscaba una señal. Una noche, junto a un río, Ramón sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña cajita. Dentro había un anillo sencillo de plata, con una piedra azul como sus ojos. No era ostentoso, no era caro, pero había sido hecho para ella. Lo mandó a fabricar después de descubrir la verdad, después de entender cuánto daño había causado. Lo llevaba consigo desde entonces, esperando el momento de redención, esperando poder decírselo sin miedo. Perdóname. En Santa María, Valentina despertó muy temprano. El aire era fresco. Se lavó la cara con agua del pozo y se miró en el reflejo. Se tocó suavemente el vientre, respiró hondo y sonrió. No con felicidad, sino con fuerza, porque había aprendido a sobrevivir, a vivir sin él, a aceptar lo que venía. Pero el destino, que siempre juega con los hilos de las emociones, tenía otros planes. Esa misma mañana, Ramón llegó a una fonda en el camino, cansado, polvoriento, hambriento. Le preguntó a la dueña si conocía a una mujer pelirroja, de voz suave y mirada triste. La mujer frunció el ceño y pensó unos segundos. ¿Una muchachita pelirroja? ¿Ojitos azules? Sí, creo que sí. Vive con doña Elvira, en el rancho de las Flores. Llegó hace como un mes. Calladita, pero muy trabajadora. La veo todos los días recogiendo girasoles. Parece que guarda un gran dolor, dijo con voz baja, casi como si revelara un secreto sagrado. Ramón no respondió. Sus piernas temblaron, su pecho ardía. La había encontrado. Y lo que no sabía era que, al verla de nuevo, no solo se enfrentaría a su pasado, sino también al futuro que crece silencioso en el vientre de la mujer que nunca dejó de amar. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en la hacienda del monte. Las cortinas de lino blanco danzaban como fantasmas entre los corredores, y los ecos del silencio retumbaban en cada rincón. El esplendor de aquella casa, que una vez había sido símbolo de poder y perfección, ahora se sentía hueco, como si el alma misma del lugar hubiera abandonado sus paredes. Desde la partida de Valentina, y ahora la de Ramón, la casa había caído en una especie de luto no declarado. Los empleados caminaban con pasos cautelosos, como si temieran romper la delicada calma. Los jardines, aunque aún bien cuidados, perdieron su brillo. La fuente del patio, donde tantas veces Ramón observó el vacío con la mirada distante, ahora permanecía seca. Doña Leticia observaba todo desde el salón principal. Sentada en su sillón favorito, con el rostro imperturbable, fingía que nada había cambiado. Pero en el fondo, algo dentro de ella comenzaba a agrietarse. No lo decía en voz alta, pero la imagen de aquella joven de ojos azules no la dejaba en paz. Recordaba la dignidad con la que respondió a sus advertencias, la serenidad con la que aceptó el desprecio. Esa muchacha no era una oportunista, y eso, precisamente, era lo que más le dolía aceptar. Una carta llegó esa mañana,
escrita a mano por Ramón, enviada desde un pueblo que nadie conocía. No pedía consejo, no pedía aprobación, solo informaba: estoy buscándola. Cuando la encuentre, si aún me ama, no volveré a soltarla. Doña Leticia leyó aquellas líneas 3 veces. Luego dobló el papel, lo guardó en su bolso y pidió que no la interrumpieran el resto del día. Mateo, por su parte, seguía administrando la hacienda con la eficiencia de siempre, pero su lealtad estaba lejos. En sus silencios se notaba el orgullo de quien sabe que su patrón, finalmente, había entendido lo que realmente importa. A veces se detenía frente al portón principal, como si esperara ver llegar un coche, o escuchar a lo lejos el sonido de los pasos de Ramón regresando con Valentina. Pero el portón permanecía cerrado, y el sonido nunca llegaba. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia del escándalo con Valentina se iba desmoronando. Los medios, que habían explotado la historia del supuesto fraude, ahora publicaban discretas notas de rectificación. El nombre de Ramón no aparecía, tampoco el de ella. Todo se manejaba con discreción. Pero quienes sabían la verdad, sabían también que esa redención silenciosa no era suficiente para curar las heridas abiertas. En los pasillos del Grupo del Monte, algunos se preguntaban por qué el señor Ramón ya no asistía a las reuniones. Otros, más cercanos, sabían que había dejado sus asuntos en manos de un equipo de confianza. No estaba desaparecido. Estaba en una misión mucho más importante que cualquier contrato, y mientras el mundo corporativo giraba sin él, la hacienda se convertía en un mausoleo de recuerdos. En las paredes colgaban retratos de una familia construida sobre orgullo, pero ahora, una nueva historia se escribía lejos de allí. Una historia de amor golpeada por el dolor, pero aún viva, porque incluso en el silencio más profundo, el amor deja rastros, y el corazón que una vez traicionó puede también aprender a reparar. El aire de Santa María de los Vientos olía a tierra húmeda y pan recién horneado. El pueblo, aunque pequeño, rebosaba vida en los detalles. El sonido de los niños jugando en la plaza, el chillido de las ruedas de las carretas viejas, el canto de los gallos que nunca parecían dormir. Era un lugar donde los días pasaban despacio, y el tiempo parecía estar en paz consigo mismo. Pero para Valentina, la calma no era sinónimo de olvido. Desde el día en que llegó, cada amanecer había sido un recordatorio silencioso de todo lo que dejó atrás. No solo el mercado, ni la hacienda, ni las flores de su jardín. Dejaba a Ramón, sí, pero también dejaba un amor que aún ardía, escondido entre capas de miedo, decepción y añoranza. Las mañanas las pasaba en el campo, descalza, recogiendo flores silvestres para venderlas en pequeños ramos amarrados con hilo rústico. Las tardes las pasaba tejiendo con doña Elvira, en la galería de la casa, donde ambas compartían silencios más elocuentes que cualquier conversación. Valentina hablaba poco, pero su mirada lo decía todo. Era la de una mujer que había vivido demasiado en muy poco tiempo. Una mujer que cargaba un futuro entre sus manos, aún sin saber cómo contárselo al mundo. Hasta que un día, el destino, caprichoso, testarudo, dramático como toda gran historia, decidió soplar con fuerza. Ramón había llegado a Santa María días antes, pero no se había atrevido a tocar a su puerta. La fonda del pueblo le había servido de refugio, y los nombres que escuchaba en los pasillos confirmaban su esperanza. Valentina estaba allí, a solo unas cuadras, respirando el mismo aire, pisando la misma tierra, pero no quería apresurarse. Había aprendido que el perdón no se exige, se merece. Esa mañana, decidió dejar en la puerta del rancho de doña Elvira un pequeño ramo de flores amarillas, las favoritas de Valentina. No lo firmó. Solo colocó una nota doblada entre los tallos. A veces la distancia no borra, solo enseña a mirar con más claridad. Valentina encontró el ramo al volver del campo. Se detuvo al verlo, como si una corriente eléctrica le atravesara el pecho.
No lo tocó de inmediato. Lo miró largo rato, con el corazón latiendo con fuerza. Luego tomó la nota. Reconoció la letra al instante. La leyó una vez, 2, 3, y apretó el papel contra el pecho, sin saber si debía llorar o gritar. Esa noche no durmió. Caminó de un lado a otro en su cuarto, con la vela encendida hasta el amanecer. No sabía qué hacer. No sabía si quería verlo, si estaba lista, si su corazón resistiría a otra herida. Pero el universo no le dio tiempo de decidir. La mañana siguiente, al salir al jardín trasero, lo vio. Ramón estaba allí, de pie, cansado, con la misma camisa con la que había llegado al pueblo, los ojos hundidos, las manos vacías. No dijo nada, solo la miró, como si el tiempo no hubiese pasado, como si, por fin, estuviera completo de nuevo. Valentina no se movió. Tampoco sonrió. Su respiración se agitó, pero sus pies permanecieron firmes en la tierra. Él dio un paso. Perdón. Ella cerró los ojos al escuchar esa palabra. Había soñado con ella. La había maldecido. La había esperado. No vine a explicarme, continuó Ramón. Vine a escucharte. Y si no quieres hablar, me quedaré en silencio. Pero no me iré hasta que me mires como antes. Hubo un largo silencio entre ellos. Los pájaros trinaban. El viento sacudía las hojas. El mundo seguía girando. Valentina lo miró, por fin, y en sus ojos, Ramón vio todo, el amor que aún ardía, la herida que aún sangraba, y algo más, algo nuevo, algo sagrado. Ella llevó las manos al vientre, lentamente, sin palabras. Ramón frunció el ceño, sin entender al principio. Pero cuando su mirada descendió, cuando vio ese gesto sencillo, esa caricia silenciosa sobre el vientre aún plano pero lleno de promesa, el mundo se detuvo. Sus labios se abrieron apenas. Su respiración falló. Dio un paso más, pero no se atrevió a tocarla. ¿Es mío? Valentina asintió. Una sola vez. Ramón cayó de rodillas frente a ella, con lágrimas contenidas. No dijo nada. No pidió más. Solo se inclinó hacia su vientre, apoyó la frente sobre el regazo de la mujer que siempre fue su hogar, y lloró. Porque a veces, encontrar a quien uno ama no es suficiente. Es necesario también recuperar lo que se perdió en el camino. Y en ese jardín sencillo, lleno de flores silvestres y esperanza, Ramón del Monte entendió, al fin, lo que significa amar de verdad. Los días en Santa María de los Vientos empezaron a teñirse de un color distinto, uno que mezclaba la esperanza con la precaución, el cariño con la incertidumbre. Ramón no se fue. Se quedó, no como un intruso, sino como alguien que había entendido, por fin, que el amor no se exige, se gana. Ya no era el hombre arrogante que llegaba en autos negros a romper la paz de los demás. Ahora era uno más entre la tierra, el polvo y las manos callosas que daban valor al trabajo honesto. Valentina, aunque con el corazón lleno de preguntas, no le pidió que se marchara, pero tampoco lo abrazó de vuelta. Le bastaba verlo ahí, cada día, ayudando en lo que podía, bajando la mirada cuando sus caminos se cruzaban, respetando su espacio, su silencio, su tiempo. Porque después de todo lo vivido, no bastaban flores ni palabras dulces. Lo que ella necesitaba era constancia. Verlo quedarse, verlo insistir sin exigir. Ramón dormía en un cuarto prestado detrás de la fonda. Comía lo que le ofrecían. Agradecía todo con humildad. A veces ayudaba a cargar bultos de maíz. Otras veces recogía leña. Y en las tardes se sentaba bajo el jacarandá más grande del pueblo, desde donde podía ver, a lo lejos, a Valentina regar su jardín. No hablaba, no buscaba encuentros, solo se dejaba ver, como quien planta una semilla y espera, con paciencia, a que germine. Valentina no ignoraba su presencia, pero el miedo aún habitaba en ella. Miedo a creer, a confiar,
a volver a abrir el corazón para que se lo rompieran otra vez. Aún así, cada vez que lo veía recoger madera con las manos sucias, o cargar agua sin que nadie se lo pidiera, algo dentro de ella empezaba a reacomodarse. No era amor inmediato, era reconocimiento, una especie de nueva ternura. El embarazo avanzaba. Su cuerpo cambiaba poco a poco. Las mañanas ya no eran tan ligeras. Se sentía más cansada. Los mareos iban y venían. Pero no se quejaba. Era fuerte. Y ese bebé que crecía dentro de ella era su razón para no rendirse. Doña Elvira, con su sabiduría de mujer vieja y su corazón lleno de intuiciones, fue la primera en decirlo. Ese niño viene con historia, pero también con mucha luz. Y Ramón lo supo, aunque Valentina aún no se lo había dicho. Lo supo cuando ella, sin palabras, un día colocó su mano sobre el vientre, mirándolo a los ojos. No necesitó más. Desde ese día, empezó a construir con sus propias manos una pequeña cuna de madera. La talló sin herramientas profesionales, solo con paciencia, torpeza y amor. Durante algunas semanas, todo pareció encontrar un equilibrio frágil pero esperanzador, como si la vida estuviera, al fin, recompensando lo perdido. Hasta que un día, un coche negro de lujo apareció en la entrada del pueblo. Las llantas levantaron polvo. Las miradas se clavaron en la figura que descendía con lentes oscuros, tacones altos y un vestido que parecía sacado de una revista. Lorena de la Vega. Elegante, segura, venenosa. No preguntó por nadie. Caminó directamente hacia la plaza, donde los murmullos crecían como espuma. Valentina la vio llegar desde la puerta de la tiendita. Supo, de inmediato, que el pasado había regresado. Lorena la encontró con la misma expresión que usaba frente a sus rivales en la alta sociedad. Sonrisa tensa, ojos fríos, postura de reina. «Así que aquí estás, escondida», murmuró con una voz que solo ella podía hacer sonar amable y cruel al mismo tiempo. Valentina no respondió. Su mano descansó instintivamente sobre su vientre. «Ramón es mío, siempre lo ha sido», continuó Lorena. «Y tú no vas a cambiar eso. ¿Crees que por darle un hijo te va a amar? Esto no es un cuento, querida. Es la vida real. Y en la vida real, los hombres como Ramón no se quedan con mujeres como tú». Valentina no cayó en provocaciones. No gritó. No se defendió. Pero sus ojos azules, más firmes que nunca, le devolvieron una respuesta silenciosa que Lorena no supo cómo combatir. «Esto no ha terminado», dijo Lorena antes de dar media vuelta y desaparecer entre la polvareda. Ramón supo de su llegada al anochecer. No la fue a buscar. No respondió a sus mensajes. Solo se quedó sentado frente al jacarandá, en silencio, con los ojos perdidos en la nada. Valentina lo observó desde su ventana. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que Ramón debía decidir si realmente había cambiado, y si estaba dispuesto a dejar atrás un pasado que nunca lo amó, para construir con ella un futuro que ya los esperaba. El cielo de Santa María amaneció encapotado. Las nubes se acumulaban como presagios sobre las montañas, y un aire denso, cargado de decisiones por tomar, envolvía el pueblo. Las campanas de la iglesia repicaban sin urgencia, los gallos cantaban sin armonía, y los pasos de la gente se volvían lentos, como si todos sintieran que algo estaba por romperse, o por nacer. Valentina despertó con un nudo en el pecho. No era físico, era algo más profundo. Un llamado del alma. Desde la llegada de Lorena, su mundo, que empezaba a reconstruir con cuidado, volvía a temblar. Ramón no había dicho nada, ni una palabra sobre la mujer que llegó como una sombra vestida de seda, y su silencio dolía más que cualquier confesión. Ella salió temprano, como siempre, y fue al campo a recoger flores. Necesitaba aire. Necesitaba sentir que aún tenía control sobre algo, pero con cada paso, sentía el peso de una decisión formándose dentro de sí. En la plaza,
Lorena caminaba con sus tacones como si se tratara de su propia hacienda. Repartía sonrisas falsas, miradas de desprecio y comentarios envenenados. Los habitantes del pueblo, ya acostumbrados a la humildad de Valentina y al silencio amable de Ramón, miraban a esa mujer con extrañeza. Sabían que no pertenecía a ese lugar. Ramón, por su parte, pasaba horas en silencio, sentado bajo el jacarandá, mirando el horizonte como si buscara fuerzas en algo que nunca tuvo. Dentro de él, una batalla feroz. El pasado y el futuro se miraban de frente, y en medio de ambos, la mujer que amaba y el hijo que aún no conocía. Pero el destino, que jamás espera a los cobardes, decidió actuar. Aquella tarde, cuando el viento empezó a soplar más fuerte, Valentina cruzó la plaza con pasos decididos. Su vestido ondeaba con el aire. Sus ojos eran fuego contenido. Se paró frente al banco donde Ramón solía sentarse. Él la vio llegar, se levantó sin hablar. Los murmullos crecieron. La gente los observaba. El pueblo entero contuvo el aliento. «Necesito saber si vas a seguir huyendo», dijo ella, con voz firme pero herida. «Porque yo ya no tengo espacio para fantasmas, ni para dudas». Ramón bajó la mirada. Su voz tardó en salir. «No estoy huyendo». Entonces enfrenta, a ella, a tu historia, a ti mismo. Porque yo ya no puedo vivir a medias, Ramón. No con este niño, no con este amor que nos duele más de lo que nos cura. Lorena, que escuchaba desde una esquina, avanzó con la soberbia de quien cree tener la última palabra. Pero Valentina no se movió. ¿De verdad crees que este hombre puede ser padre de tu hijo?, soltó sarcástica. No puede ni ser fiel a sí mismo. Ramón la miró entonces. Por fin. Y habló. Tú ya no tienes poder sobre mí, Lorena. Lo que tuvimos fue una mentira que me enseñó a temer. Pero ya no temo, ya no a ti, ya no al amor. Porque ahora entiendo que amar es elegir. Dio un paso hacia Valentina, luego otro, y otro más. Y yo te elijo a ti. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el viento. Valentina dejó caer las flores que traía en las manos. Ramón se acercó, la miró a los ojos y puso suavemente una mano sobre su vientre. El gesto fue tan simple y tan inmenso. «Perdóname», susurró, «no por lo que hice, por lo que no hice, por no quedarme, por no confiar, por no luchar antes». Valentina respiró hondo, cerró los ojos y por fin, después de tanto, dejó caer el muro. No porque hubiera olvidado, sino porque elegir perdonar también era elegir seguir viva. Lo abrazó, no con desesperación, sino con verdad, con aceptación, con amor. Lorena se marchó esa misma noche, sin escándalo, sin despedidas. Su figura elegante desapareció entre el polvo del camino, como un capítulo que se cierra sin aplausos. Y en Santa María, bajo el mismo jacarandá que había sido testigo de silencios, Ramón y Valentina comenzaron a construir, ahora sí, algo nuevo, algo real. Porque el perdón, cuando es sincero, no borra el pasado, pero lo transforma. El sol se alzó radiante sobre Santa María de los Vientos, como si el mismo cielo hubiera decidido celebrar con luz la unión de dos almas que se habían encontrado entre el dolor y el destino. El aire olía a pan recién horneado, flores silvestres y esperanza. El pueblo entero se había vestido de fiesta, no con lujos ni adornos caros, sino con cariño, simplicidad e fe. Porque no era una boda de revista, era una boda de verdad. Valentina despertó con el corazón apacible. Su vestido no era nuevo. Era blanco, sí, pero sencillo, de algodón suave, con bordados hechos por doña Elvira y otras mujeres del pueblo. En su cabello, una corona de jazmines frescos. Su vientre, ya redondeado, marcaba discretamente la presencia del amor que venía en camino. No necesitaba más, no deseaba más. Ramón la esperaba al final del camino, y eso bastaba. Ramón, por su parte, se preparaba con la ayuda de Mateo,
quien había llegado la noche anterior trayendo consigo no solo un traje claro prestado de una vieja ceremonia, sino también un regalo silencioso, una carta. Ramón no preguntó de quién era. Solo la guardó en el bolsillo, con la intuición de que ese día traería algo más que un simple sí. La ceremonia se llevó a cabo bajo el jacarandá, el mismo árbol que había sido testigo de lágrimas, silencios y reconciliaciones. Ahora, sus flores lilas caían sobre el suelo como una bendición natural. No había sacerdote oficial. El viejo don Casimiro, hombre sabio del pueblo, fue quien condujo la ceremonia. Su voz temblaba de emoción, pues conocía toda la historia, desde el día en que Ramón llegó en silencio hasta el momento en que Valentina volvió a sonreír. Los vecinos se reunieron con ramos de flores, canciones improvisadas y platos de comida que llenaban las mesas de madera con sabores del campo. No había invitados de lujo, pero había amor en cada detalle. Cuando Valentina apareció, todos se pusieron de pie. Ramón, al verla, sintió un nudo en la garganta. Ella venía despacio, con los pies descalzos y los ojos llenos de lágrimas, y en cada paso dejaba atrás el dolor, el rencor, el miedo. Lo que llevaba ahora era paz. Y él, al recibirla, supo que no había otro lugar en el mundo donde quisiera estar. «¿Prometes no soltarme, pase lo que pase?», murmuró ella, apenas para que él lo escuchara. «Prometo que si me caigo, me levantarás. Y si tú te caes, ahí estaré para cargarte», respondió él, como a voz embargada. El pueblo aplaudió cuando se dieron el beso, un beso sin fuegos artificiales, pero lleno de verdad. De esos que no se olvidan aunque pasen los años. Pero la historia aún tenía un giro más. Mientras todos celebraban, un coche se detuvo a la entrada del pueblo. Era discreto, elegante. De él descendió una mujer mayor, de vestido sobrio y mirada firme, doña Leticia del Monte. Los murmullos se esparcieron como una ola silenciosa. Ramón la vio primero. Su cuerpo se tensó. Valentina, a su lado, apretó su mano. Doña Leticia se acercó con paso lento. El pueblo se abría a su paso. Cuando estuvo frente a la pareja, bajó la cabeza apenas. Y por primera vez, sin orgullo ni dureza, habló. «No vengo a interrumpir, vengo a pedir perdón. No supe ver el valor de lo sencillo. Y mi hijo tuvo que perder mucho para poder encontrarse». Valentina no dijo nada. Solo asintió, en un gesto de aceptación serena. Doña Leticia sacó una pequeña caja de su bolso. Dentro, un par de arracadas de oro antiguo. «Eran de mi madre», dijo, «y hoy quiero que las lleve la madre de mi nieto». Hubo lágrimas. No solo de Valentina, no solo de Ramón. Todo el pueblo aplaudió, no por el gesto material, sino por la rendición de una mujer que había sido de hierro y ahora se rendía ante el amor. Y así, con el cielo despejado, el corazón lleno y las manos entrelazadas, Ramón y Valentina comenzaron la nueva etapa de su historia. No con promesas grandiosas, sino con raíces profundas. Porque a veces, el amor verdadero nace del lodo y florece con el tiempo. La luna brillaba llena y silenciosa sobre Santa María de los Vientos. Era una noche tibia, tranquila, casi sagrada. El pueblo dormía en calma después de los festejos de la boda, como si el mismo aire estuviera descansando. Las luces de colores aún colgaban entre las ramas del jacarandá. Las flores marchitas del altar seguían esparcidas por el suelo, y en cada rincón flotaba ese olor dulce a campo, a pan horneado, a hogar. Dentro de la pequeña casa que ahora compartían, Valentina dormía profundamente. Tenía una mano sobre su vientre y la otra entrelazada con la de Ramón. Sus rostros reflejaban por fin algo que les había sido negado por tanto tiempo. Paz. No era una paz sin cicatrices, sino una paz elegida, defendida, vivida. Pero no todo dormía en paz esa noche. Lorena de la Vega no se había ido del todo. Aunque había desaparecido al final de la boda,
No lo hizo para retirarse en silencio. Se instaló a las afueras del pueblo, en una vieja hacienda abandonada, con los ojos llenos de rabia y el corazón envenenado por el orgullo. No soportaba la derrota. No podía aceptar que Ramón hubiera elegido otra, mucho menos que esa otra fuera una campesina. Y en su desesperación, volvió a buscar al mismo hombre que ya una vez le había ayudado a destruir, Federico, el exadministrador corrupto del Grupo del Monte. Destrozado, resentido, él también tenía sed de revancha. Planeaban una última jugada, una que no buscaba recuperar el amor perdido, ni siquiera la dignidad, solo causar daño. La idea era simple: provocar un incendio en la pequeña bodega comunal donde Ramón y Valentina almacenaban las conservas naturales que vendían en la región. Un fuego discreto, en mitad de la noche, sin testigos. Un golpe directo a lo que habían construido con tanto esfuerzo. Pero no contaban con la presencia inesperada de alguien más, doña Leticia del Monte. Desde que decidió quedarse en el pueblo, la madre de Ramón había cambiado de manera sutil pero profunda. Ya no vestía con lujo, ni hablaba con superioridad. Caminaba con sencillez, escuchaba con atención y observaba más de lo que hablaba. Aquella noche, vio sombras moverse cerca de la bodega. No hizo ruido, solo caminó hasta allí, con su linterna en mano y la frente en alto. Federico estaba por encender la antorcha cuando una voz firme lo detuvo. «Ni se te ocurra, muchacho». Federico se volteó, sorprendido, y allí estaba ella, imponente, silenciosa, inquebrantable. «Señora Leticia, no es asunto suyo. Todo lo que daña a mi hijo, a su mujer o a mi nieto, es asunto mío». En ese momento apareció Lorena, vestida de negro, con los ojos encendidos de furia. «¿Tú? ¿Ahora juegas a ser la matriarca de pueblo? Qué triste papel elegiste». Leticia se acercó con calma. «No vine a jugar, vine a corregir, porque por años confundí el poder con el amor, y no quiero que tú cometas el mismo error». Lorena soltó una carcajada amarga. «Ramón era mío. Ese hijo debió ser mío». «Ese hijo», interrumpió Leticia, «será amado, será libre. No crecerá entre el rencor ni el desprecio. Y no dejaré que tú lo marques antes de nacer». Lorena, temblando de ira, levantó la mano como para golpearla, pero no lo hizo, porque en los ojos de doña Leticia no había miedo, solo compasión. Federico bajó la mirada, tiró la antorcha al suelo, vencido. «Ya basta, Lorena. Esto no nos va a dar nada. Ellos ganaron, porque se eligieron». Lorena retrocedió un paso. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de vacío. Sabía que había perdido. No frente a Valentina, ni frente a Leticia, había perdido frente a sí misma. Y esa noche, se marchó, sin escándalo, sin gritos. Se fue con su sombra, con su ego herido, y con el silencio como único testigo. Doña Leticia se quedó unos minutos más, frente a la bodega, respirando hondo. Esa noche, protegió lo que no supo proteger antes. Y en su pecho, por primera vez en años, sintió orgullo, del verdadero. El tiempo en Santa María de los Vientos empezó a correr con la calma de quienes ya no esperan sobresaltos. Después de tanto dolor, de tantas pruebas, el destino finalmente les había dado tregua. El pueblo, antes testigo de lágrimas y tempestades, se convirtió ahora en escenario de días tranquilos, de sonrisas que florecían sin miedo y de tardes que olían a guayaba, leña y sol. Valentina caminaba despacito por los senderos de tierra, con una mano en el vientre y la otra acariciando las flores que crecían a la orilla del camino. Las mujeres del pueblo la cuidaban como a una reina, pero no con reverencias, sino con ternura. Le tejían cobijitas, le preparaban infusiones, le daban consejos con ojos brillosos y risas sinceras. Ramón, por su parte, había dejado atrás todo lo que fue. Ya no era el empresario de traje caro ni el hombre de voz fría que hablaba en juntas. Ahora era un campesino más.
Un hombre con las manos curtidas por el sol, con las uñas llenas de tierra y el corazón lleno de fe. Construyó con sus propias manos un pequeño taller de conservas junto a Valentina, donde preparaban mermeladas, dulces y compotas que después vendían en ferias y pueblos cercanos. Todo con etiquetas pintadas a mano y frascos reciclados, como se hace cuando se ama lo que se hace. Doña Leticia, la madre de Ramón, también se había quedado en el pueblo. Vivía en una casita modesta a unas cuadras de su hijo, y todos los días pasaba por el mercado a comprar pan y verduras como cualquier vecina. Ya no hablaba con altivez. Ya no miraba por encima del hombro. Se sentaba en la plaza a bordar en silencio, y muchas tardes llevaba flores al altar de la capillita, donde rezaba no por el pasado, sino por el futuro. Una madrugada, cuando el cielo todavía estaba oscuro y el canto de los gallos apenas despertaba al pueblo, Valentina supo que el momento había llegado. El parto fue en casa, como lo hacían antes, con velas encendidas, agua caliente, toallas limpias y las manos sabias de doña Elvira y otras mujeres que ya habían recibido muchas vidas entre sus brazos. Ramón no se separó de ella ni un segundo. Le sostuvo la mano, le acarició la frente y le susurró promesas que no necesitaban más testigos que el corazón. Y cuando, finalmente, el llanto de la criatura llenó la habitación, el tiempo se detuvo. Era una niña, de ojos grandes, pestañas largas y el mismo tono rojizo en el cabello que Valentina había tenido de niña. Valentina la abrazó con lágrimas en los ojos. Ramón cayó de rodillas, como si la fuerza lo abandonara y el alma se le saliera por los poros. No lloró de miedo, ni de tristeza. Lloró porque en ese instante entendió todo, que cada dolor, cada caída, cada noche sin dormir, había valido la pena para llegar ahí, a ese momento, a esa pequeña vida. La llamaron Esperanza. El pueblo entero celebró su llegada como si se tratara de un milagro. Se organizaron danzas, se colgaron listones, se prepararon atoles y tamales. Cada persona del pueblo trajo algo para la recién nacida, una mantita, un juguete de trapo, una canción inventada en el momento. Nadie quería perderse ese nacimiento que no era solo de una niña, sino de una nueva historia. Ramón plantó un árbol en el jardín, justo al lado del jacarandá. Valentina volvió a llenar la casa de flores. El taller de conservas creció, y cada tarde, al ponerse el sol, se sentaban los tres en la mecedora del porche, sin prisa, viendo cómo la vida, por fin, les sonreía sin condiciones. Porque el amor verdadero, ese que sobrevive al tiempo, al dolor y al orgullo, no necesita testigos. Solo necesita que dos corazones decidan no soltarse jamás. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.